Hola gente, muy buenas. Bueno, bienvenidos al capítulo 8 de El Muro Disociativo, eh, que está muy igual y que como sabéis para mí, no sé, me da seguridad, simplemente es una conducta de seguridad. Bueno, quería retomar el podcast, ya lo hice la semana pasada comentando el caso clínico que faltaba, que ya está en mi cuenta de Instagram, en mi página web por supuesto, que bueno, dejaré aquí de este lado los enlaces y en la descripción. Con nueva decoración. Bueno, la luz ya la tenía, la luz esta de aquí detrás. Y bueno, esto que veis aquí simplemente es una figura del Principito, que sabéis que es bueno, mi libro favorito, es una historia que creo que va más allá de la psicología, de la filosofía, y que eh, no me gusta la palabra obligada, pero altamente recomendable la lectura, ¿no? Y bueno, aquello simplemente es una edición especial del Principito que compré con, bueno, pegatinas, pósters y bueno, cositas que a mí me gustan y que me ayudan a conectar también con mi infancia porque fue el primer libro que leí y bueno, eso también ayuda a luchar contra la despersonalización, ¿no? Y bueno, hoy quería simplemente hablar de algo que hoy es, bueno, 17 de agosto, domingo, y quería hablar un poco de la historia de la DPDR, algo que ya compartí en mi Instagram y en mi página web donde dejé un enlace. Y es que la DPDR es tan antigua como la historia del ser humano. Pero se ha tratado a lo largo de la historia, primero desde la filosofía, la literatura, la religión también, los estados disociativos, los estados de despersonalización. Se ha tratado de numerosas formas, pero yo me he centrado en el ámbito clínico. Cuando hablo de ámbito clínico me refiero a la ciencia, y la ciencia principalmente la psiquiatría, ya que la psicología se fundó en 1800 como ciencia, en 1890 porque Wilhelm Wundt abrió el primer laboratorio de psicología experimental en Leipzig, Alemania, y ahí comenzó la psicología como ciencia. Luego se concretó como ciencia del comportamiento a través del conductismo, principalmente con la figura de Watson. Pero bueno, yo quiero hablar de la DPDR, del recorrido histórico de la DPDR, primero como sintomatología, porque antes de trastorno, de tipificarse como trastorno, algunos autores ya mencionaban la DPDR, así como las escalas psicométricas, se mencionaban algunos ítems de algunas escalas. Esto también ha ocurrido en algunos autores que ya describían sensaciones muy similares o iguales a lo que hoy conocemos como DPDR, pero que todavía no llevaban el término de despersonalización. Y bueno, quiero hacer un breve recorrido histórico por ello. Bueno, no voy a repetir lo que es la DPDR porque ya todos sabemos lo que es. Básicamente es una anestesia emocional que afecta tanto al mundo interno como al mundo externo. Los que me seguís ya sabéis lo que es. Los que no, bueno, dejaré aquí la definición del DSM. Aunque bueno, es una definición muy rígida, muy concreta, pero realmente es un espectro y se puede vivir de muchas maneras, ¿no? Y si a alguien le interesa indagar más en ello, le invito a seguirme en mi Instagram y bueno, en mi página web, pero principalmente en mi Instagram. Como decía, este fenómeno es tan antiguo como la historia de la humanidad. Al final, que se tipifique o no en el DSM, en la CIE, que autores hablen de ello, psiquiatras, no significa que antes no haya existido, significa que hasta el momento no se había estudiado lo suficiente como para convertirlo en un síntoma, en un síndrome, en un trastorno, como se quiera llamarse. Y quiero hacer un recorrido desde los primeros esbozos, autores que hablaban de despersonalización sin nombrar la despersonalización, hasta que se creó el término de despersonalización. Y
Eh, bueno, como decía, principalmente son psiquiatras porque la psicología, podríamos decir que es una escisión de la psiquiatría, vino después. eh, pero bueno, los que trataban estas cuestiones eran psiquiatras y estoy hablando de la época del 1800. La primera figura de referencia es Jean-Étienne Dominique Esquirol, que como su nombre indica, aunque mi pronunciación no sea la más precisa, fue un psiquiatra francés que en 1830 describió experiencias de alteración de la conciencia del yo, que se asemejan a lo que hoy en día conocemos como despersonalización. Eh, en un artículo que publicó, describía: algunos pacientes mostraban alienación parcial del pensamiento y de la identidad, es decir, conservaban ciertas funciones mentales, pero se sentían desconectados de sí mismos, algo que nos suena seguramente bastante familiar. El autor señalaba que los enfermos podían reconocer que su percepción de sí mismo estaba alterada, manteniendo el juicio crítico sobre su propia experiencia. Es decir, si lo extrapolamos a lo que hoy en día sabemos, no eran síntomas psicóticos, sino disociativos, porque podían tener un juicio crítico sobre su propia experiencia. Se hizo notar que estas alteraciones podían acompañarse de ansiedad, miedo o agitación, similares a los síntomas que hoy asociamos con la DPDR. Esquirol fue de los primeros en registrar clínicamente fenómenos de separación del yo, sin asociarlos a la locura completa ni delirios, es decir, conservación parcial de la razón, es decir, sin asociarlos a cuestiones psicóticas, que realmente fueron el germen de lo que es la psiquiatría y del DCM. Sus descripciones, las descripciones de Esquirol, sirvieron como antecedentes para autores posteriores como Weilager, Griesninger y Kirchhaber, quienes profundizaron en el estudio de la alienación del yo y las sensaciones de doble o espectador de sí mismo. La siguiente figura fue justamente Weilager, quien era otro psiquiatra francés, que en 1843 describió casos donde los pacientes experimentaban los siguientes síntomas: dualidad de la conciencia, es decir, coexistencia de dos estados de conciencia en un mismo individuo; sensación de ser un observador externo de los propios actos; estados en los que la identidad personal se fragmenta, aunque el juicio crítico y la memoria permanecen intactos; y experiencias que incluían ansiedad, miedo, sensación de irrealidad, conectando el fenómeno con alteraciones afectivas, es decir, del estado de ánimo, y neurológicas. La siguiente figura fue otro psiquiatra, en este caso húngaro-francés, justamente, que fue Kirchhaber, que en 1873 publicó Neuropatía cerebrocardíaca, aquí está escrito francés, Neuropathie cerebrocardíaca, que bueno, neuropatía cerebrocardíaca, vamos a ver en español. Que bueno, es un artículo que es de libre acceso en internet. Lo que pasa que bueno, es antiguo y está en francés, lógicamente. Y él describió en este artículo que sus pacientes presentaban sensación de mareo, vértigo, desorientación, alteraciones de la percepción del yo, como si se hubiesen transformado en otra persona, sentimientos de irrealidad del mundo exterior, despersonalización corporal, sentir el cuerpo como extraño o cambiado, y palpitaciones, ansiedad interna y malestar somático, es decir, del cuerpo. En ese tratado se encuentra un fragmento muy interesante que decía él: he reunido numerosas observaciones de una enfermedad nerviosa no descrita hasta ahora, que afecta a un tipo invariable. La designo como el nombre de neuropatía cerebrocardíaca. Los síntomas sensoriales incluyen percepciones falsas o alteradas,
a menudo comparadas con los efectos de una borrachera, algo que nosotros muchas veces hoy en día decimos, ¿no? Que es como sentirse borracho, anestesiado, aunque sin llegar al delirio, es decir, no era una ya se diferenciaba de la psicosis, aunque guardan gran semejanza y hoy en día todavía hay gente que piensa que tiene esquizofrenia cuando lo que tiene es disociación. El enfermo mantiene la capacidad de razonar, es decir, el juicio de la realidad está intacto, que es lo más diferencial que hay entre síntomas disociativos y síntomas psicóticos, y distinguir sus ilusiones. Un pasaje muy significativo de su tratado ilustra la conexión con lo que hoy describimos como despersonalización. Algunos pacientes manifestaban una impresión extraña, un sentimiento de pérdida de la realidad, expresándose con frases como «no soy yo mismo» o «he perdido la conciencia de mi ser», algo que tranquilamente podríamos decir hoy también. La siguiente figura fue la de Wilhelm Griesinger, psiquiatra también, alemán en este caso, quien escribió en su tratado, bueno, aquí está en alemán, voy a intentar decirlo, me apetece. Pathologie und Therapie der psychischen Krankheiten. Patología y terapia de las enfermedades psíquicas, básicamente, publicado en 1845. Síntomas que hoy reconocemos como despersonalización, desrealización en este tratado. Estos eran pacientes que se perciben como extraños a sí mismos, como si estuvieran divididos en dos, experiencias de duplicación del yo, con la sensación de que una parte observa y otra actúa. La idea de que uno mismo se convierte en un espectador de su propia vida, sin sentirse plenamente agente. Estados de alienación mental, donde el enfermo se queja de que sus pensamientos y percepciones no son realmente suyos. Estas descripciones, aunque sin el término de despersonalización todavía no se había tipificado, se anticipan al concepto de conciencia disociada que Pierre Janet desarrolla a finales del siglo XIX. Un autor fundamental para comprender la historia de la disociación en general, no solo de la despersonalización. Por último, llegamos a la primera aparición y consolidación del término despersonalización, la primera tipificación del concepto de despersonalización. Esta fue dada por otro psiquiatra, también francés. Los franceses estaban muy puestos en esto. Llamado Ludovic Dugas, que fue discípulo de Beilanger, quien en 1898, para describir una sensación de extrañeza respecto al propio yo, escribió un artículo titulado La depersonalización, Revue psychologique de la France et de Échanger, dicho en francés. Es un artículo que también está en internet, lo que pasa que, como digo, está en francés. Dugas amplió las descripciones de sus predecesores y documentó casos de pacientes que experimentaban sensación de separación del yo, describiéndose como observadores de sus propios actos, desconexión del mundo exterior, que percibían como extraño o irreal, lo que hoy se conoce como desrealización. Conciencia lúcida de la alteración, es decir, los pacientes podían describir sus experiencias de despersonalización sin perder el juicio crítico. Nuevamente, la diferencia entre la disociación, síntomas disociativos y psicosis. En la disociación no se pierde el juicio de la realidad, en la psicosis sí. Experiencias acompañadas de ansiedad, angustia o temor a perderse a sí mismos, reflejando la carga emocional de la PDR, lo cual conecta con estados anímicos, ¿no? Principalmente depresión, ansiedad. Dugas fue de los primeros en diferenciar clínicamente la despersonalización de los trastornos psicóticos graves. Y de aquí viene un gran paso, ¿no? Diferenciar la disociación de la psicosis. La disociación se entendía primero como psicosis y luego se fue poco a poco diferenciando hasta que Dugas la tipificó como un ente diferente de la psicosis o síntomas psicóticos, subrayando que podía ocurrir sin alteración total de la razón, es decir, sin pérdida del juicio. Sus estudios conectaron los fenómenos de alienación del yo, doble conciencia y desrealización con los conceptos ya propuestos por Beilanger,
Chris Haber y Griesinger, perdón. Ayudó a consolidar la base clínica para la definición moderna de la DPDR en psicopatología. A partir de ahí ya se tipificó la despersonalización y, bueno, se comenzó a incluir en los manuales diagnósticos, de lo que haré otro carrusel, otra entrada en mi página web y por supuesto también otro video podcast en Spotify. Y bueno, este es el repaso histórico desde los primeros esbozos, aproximaciones a las experiencias de despersonalización sin llamarla despersonalización, hasta la introducción del término por Ludovic Dugas en 1898, que fue cuando se instauró el término. Y bueno, es importante, creo, interesante conocer la historia, ¿no? Aunque no esto nos vaya a curar, la experiencia la conocemos de sobra, pero me apetecía dar un poco de luz sobre la historia de la despersonalización. Así que nada, como dije también en el carrusel, como podéis ver ahí, de este lado, perdón, si os interesa que haga un repaso histórico de la DPDR en los manuales diagnósticos, el DSM y la CIE, cuando se empezó a tipificar, los matices, los detalles, cuando se añadió también el apellido de desrealización, cuando se separó de la neurosis, cuando se separó de la psicosis, dejádmelo en los comentarios y me pondré con eso, que la verdad es que es algo que me apetece. Y nada más, simplemente quería compartir esto con ustedes. Es un video podcast bastante cortito, pero me apetecía hacerlo de este modo y retomar el podcast en definitiva, y también avisar de que se van a venir, además de divulgación científica, contenido experiencial, también más que entrevistas, charlas, tanto con pacientes, con personas que pasan esto, como con profesionales. Algunos estoy contactando que trabajan el trauma y la disociación y o han pasado por esto. Así que bueno, la verdad que es algo que me hace mucha ilusión. Y bueno, pues aquí terminamos con otro episodio del podcast El Muro Disociativo. Ya sabes, darle like, compartir, comentar, todo ayuda. Y nos vemos en el siguiente episodio. Un saludo.